Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenos días, mis amados hermanos y amigos de esta cápsula de la historia de la Iglesia. Bienvenidos nuevamente a este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con estas cápsulas del paseo por la historia y vamos a partir con la segunda parte de este estudio. Pero primeramente les pido que me acompañen en oración para poder entregarle este trabajo al Señor. Padre, Señor amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y que tú nos pones aquí, Señor, para hablar de tu persona, de tu obra, de tu iglesia, de tu reino, Señor. Cómo fue avanzando en los siglos, Señor, y cómo se fue desarrollando tu palabra en el tiempo, Señor. Agradecemos, Padre, porque nos das la posibilidad de ver esto, Señor, y ver el esfuerzo que hubo en la iglesia antigua para que nosotros recibiéramos tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, bendícelo, que seas tú aquí obrando y direccionándonos, Señor, y que todo salga conforme a tu voluntad, Padre. Y agradecemos esto, Señor amado, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Bueno, mis amados hermanos, continuando con esta cápsula y este paseo por la historia, hoy día comenzaremos la segunda parte, como dije. Y esta segunda parte de la historia de la Iglesia parte con el capítulo 1, que nos vamos a introducir al periodo de la Edad Media. Bueno, el objetivo hoy es tratar de explicar las complejidades que tuvo el estudio de la Edad Media. Introducir el periodo medieval como un experimento de 1000 años en la civilización cristiana, porque ahí hubo un vacío. Y para escribir las tres fases que hay dentro de la Edad Media y presentar la importancia de examinar tanto los desarrollos teológicos como la experiencia humana que estuvo el estudio de la historia de la Iglesia. Bueno, bienvenidos nuevamente, hermanos, para seguir con nuestro estudio de la historia de la Iglesia. Y hoy vamos a empezar con la temática de la Edad Media, que fue un periodo bien controversial. En todos sentidos vamos a ir viéndolo cuando se trata de la historia de la Iglesia en la Edad Media. Y controversial en cuanto a todo lo que ocurrió en ese tiempo, en que transcurrió la Edad Media. Fue un tiempo muy, pero muy complejo y lo vamos a ir viendo de a poco. Bueno, vamos a partir con la definición de la Edad Media y cuándo ocurrió esto. ¿Y cuándo fue la Edad Media? Bueno, hay historiadores que nos hablan que la Edad Media comienza en el año 300 y hay otros que dicen que comenzó en el año 1100. ¿Ya? Hay una distancia considerable entre ambos años, así que vamos a ir viendo por qué unos le dan una relevancia a una fecha y otros no. Y la mayoría de las historias de la Edad Media comenzaron a ocurrir alrededor del año 500 o 600, a medida que los historiadores ven que ocurre un cambio significativo entre el mundo y la cultura. Y formas de pensamiento de lo que llamamos el periodo antiguo en Occidente, y lo que llega a conocerse como la Edad Media o el periodo medieval. Como vemos, la Edad Media nos preguntamos dónde vamos a estudiar, en qué lugar y qué parte del mundo vamos a estudiar en este periodo de la Edad Media. En la siguiente imagen podemos ver que la mayoría de los cursos actuales occidentales que hablan sobre la historia medieval se concentran en gran parte en lo que es hoy lo que llamamos Europa Occidental. Bueno, y eso es totalmente comprensible porque allí fue donde eventualmente ocurrió mucha de la acción en la historia de la Edad Media. Pero también es un poco distorsionante eso y que vamos a ir desenvolviendo esa parte. Pues la gente que vivió en ese periodo, en esos primeros siglos, sus pensamientos fueron al menos tanto se dirigieron hacia la parte oriental del Mediterráneo,
como lo fueron hacia el norte desde Italia. Bueno, el mundo pensante de los inicios del mundo medieval, aún en la parte occidental del Mediterráneo, estaba muy orientado hacia el sector del este. Aún había una visión hacia el este. Y así, a medida que seguimos, aunque estaremos viendo con frecuencia más sobre un eje norte-sur en Europa occidental, en la parte del medioevo, vamos a estar viendo ese eje, la verdad es que la realidad del mundo medieval, especialmente en la primera parte tardía, es muy direccionada al este y oeste, así como fue el norte y el sur en estos inicios, en estos primeros años. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver cuáles eran las edades medias de la Edad Media. Bueno, partimos por la Edad Oscura y nos surge una pregunta en este periodo. Es que, ¿qué fue la Edad Media? ¿Cuál fue su carácter? Y en los libros de texto quizás hace 100 años se refería a ella como la Edad Oscura, todo el periodo oscuro que tuvo esta Edad Media. Y esa fue la manera maravillosa de decir que nada importante pasó en ese tiempo y que podemos dejar de tratar de ver, y particularmente de ver que hubo algo importante en ese tiempo, y eso es particularmente una tendencia que nosotros los protestantes hacemos resaltar, que en ese tiempo no ocurrió nada importante. Por ejemplo, en el periodo del inicio de la Edad Media muere Agustín, y ahí pasamos directamente a mirar a Lutero y a estudiar a Lutero, pero en ese periodo de mil años no somos capaces de mirar algo particular en ese periodo. Pasamos de ver una buena persona, ignoramos el hecho que solo hay como 1100 años entre ellos, entre Agustín y Lutero, y de seguro pudieron suceder muchas cosas importantes entre ese periodo. Y de ahí pasamos directamente a la Reforma, y bueno, ese era el periodo de la Edad Oscura. De hecho, fue una época de grandes logros culturales e intelectuales en ese tiempo. Un logro eclesiástico grande hubo, y que es muy importante y que necesitamos considerar y verlo seriamente, el periodo los avances que hubo en ese tiempo. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver que algunos han argumentado que la Edad Media fue una edad completamente oscura. Algunos, particularmente católicos romanos, han argumentado que ese periodo es la era de la fe, que es la era de la gran piedad y que es la era de los verdaderamente culturizados de ese tiempo, siendo sobrecogidos por el cristianismo. Y a medida que avanzamos, veremos que hay algo de verdad en eso, pero que es una noción muy, muy romántica de lo que se está hablando ahí en la Edad Media. Muchísimas personas en realidad no sabían objetivamente en ese tiempo lo que era el cristianismo. Muchas personas comunes en ese tiempo de la Edad Media solo conocían el cristianismo o del cristianismo, la necesidad de que ellos tenían que ser bautizados y que se necesitaba ir a confesarse, y que ellos necesitaban ir a misa si es posible, y si era posible, tener un sacerdote a su lado cuando ellos morían. Y para ello, eso era el cristianismo. La iglesia sabía lo que era la fe, pero para los fieles lo importante era sencillamente usar lo que la iglesia enseñaba en términos de estos sacramentos y la moralidad. No entendías más allá de eso, y por lo tanto no era una gran época de fe en términos de una penetración profunda de las verdades del cristianismo en la mente y el corazón de la gente del medioevo. Por lo que volvemos a decir que eso es bueno, pero bueno es la Edad Media, lo que significa que está entre dos periodos, entre dos cosas. En la siguiente imagen podemos ver que comienza una era de cambio, y los historiadores fueron tanto muy útiles en describir este punto entre qué tiempo está la Edad Media. Y ellos decían que está entre el viejo periodo
y el periodo moderno. Si nos fijamos un poco, ninguno de esos adjetivos nos dice nada. Viejo, entre y moderno. No nos dicen mucho realmente lo que sucedió entre estos periodos. Lo que sí me gustaría presentarle es que la Edad Media es importante para todos nosotros, no solo como una manera de llegar a la Reforma, sino como un periodo en el cual hubo un pensamiento profundo, una edificación profunda de instituciones, hubo acontecimientos políticos extraordinarios que nos moldean hasta el día de hoy. Y por lo tanto, bajo estas condiciones, vale la pena conocer, estudiar y reflexionar sobre este periodo. Es un periodo de historia que continúa influenciando el mundo en que vivimos actualmente, continúa ilustrándonos. Continuamos mostrándonos temas que aún no hemos comprendido bien, de manera que es el periodo en el que vale la pena invertir tiempo, energías y pensar un poco para tratar de entender lo que ocurrió en ese tiempo y por qué fue tan influyente en nuestro tiempo. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver que un experimento en la civilización cristiana. Y pienso que la mejor manera de verlo es como un periodo de 1000 años donde ocurrió un experimento sobre la civilización cristiana, ya que una de las características de este periodo medieval es que fue un esfuerzo por crear una sociedad en la cual el cristianismo debía ser la influencia dominante. Y eso fue al menos lo ideal que se pensaba. No era el ideal de todos los individuos en ese tiempo, y ciertamente no era la forma de pensar o actuar de todos los individuos en el medioevo. Pero eso era más o menos el ideal preponderante que impulsaba la mayoría de las acciones en ese tiempo. La mayor parte del pensamiento de la Edad Media se impulsaba a eso. ¿Cómo podemos ser nosotros una civilización cristiana? ¿Cómo sería el vivir una civilización cristiana establecida? Creían ellos de la manera que Dios quería que las cosas fueran establecidas. Ustedes podrían detenerse y pensar por un instante que a usted, imagínense que usted lo hagan rey del mundo o reina del mundo, y alguien les dijera, todos quieren establecer una civilización cristiana. A usted no le va a imponer esto a nadie. Esto es lo que todos quieren que usted haga. ¿Qué tipo de civilización establecería usted en el tiempo si estuviese en sus manos? Aunque en realidad nadie le dijeron en ese tiempo exactamente eso, esa fue la situación que se manejó, que se le fue presentando progresivamente y de muchas maneras, y de la cual surgieron todo tipo de temas y argumentaciones que se van a ir viendo. Se empezó a ver cuál es la relación entre la iglesia y el Estado, cuál es la relación entre el clero y los gobernantes, cómo se desarrollaría la teología, quiénes eran los guardianes de la ortodoxia en ese tiempo, cómo se empezó a desarrollar y a evolucionar la piedad de la vida de la iglesia en un periodo de 1000 años. Entonces, ese fue el pensamiento que querían plantear. A muchas personas del medioevo les gustaba pensar que su sociedad era bastante estática. A menudo, el ideal era que Dios ha establecido un mundo en el cual hay gobernantes, y los que oraban, y el clero y los obreros eran establecidos por él. Y que este mundo debía ser bastante estático en esa manera, y que no había mucho movimiento entre estos diferentes estamentos, tal como eran conocidos. Entonces todo se mantenía estático. Y por tanto, el ideal era moverse hacia una civilización cristiana que fuera estable, segura y certera, que no se saliera de esos parámetros. Y a medida que avancemos veremos el contraste que eso era con este ideal. Cuánta lucha, cuánta corrupción, cuánta ambición
y personas sorprendentes aparecieron en ese tiempo. Las personas en la Edad Media a veces eran personas bastante y particularmente violentas. De modo que la gente en este tiempo tiene este ideal que domina, pero entonces está la realidad de la gente tratando de elaborar ese ideal y vivir ese ideal y acomodar ese ideal según sus propios intereses. Eso fue lo complejo. Por lo que veremos un periodo muy interesante donde hay un esfuerzo de crear una civilización cristiana, y ese esfuerzo es importante para nosotros en varias maneras, no solo como protestantes, sino también como cristianos, tratando de pensar sobre nuestra relación con nuestra cultura en nuestro tiempo actual. Bueno, vamos a tratar de avanzar en este estudio, porque vamos a tener que tratar de meter un siglo en casi 20, entre casi 25 a 35 minutos de enseñanza. Y espero que esto no sea a gran velocidad, porque eso no es una muy buena idea cuando avanzamos muy rápido, porque no se entienden muchas cosas. Pero tenemos que entender que vamos a tener que avanzar en algunas cosas muy lento y en otras cosas colocar mucha atención en esos puntos. Y vamos a tener que pasar por alto algunas cosas que no son relevantes y otras que sí. Y vamos a tener que ser capaces de entender esto junto con algunas cosas que ocurrieron a medida que iremos avanzando. La Edad Media es un tiempo de grandes personas y grandes historias. Por ejemplo, la historia de Robin Hood nace en la Edad Media. Y hay mucha literatura y muchos libros buenos y relevantes en ese periodo. Y así vamos a estar tratando de ilustrar los grandes temas que están apareciendo y se están encarnando en ese tiempo. Y a medida que avancemos, iremos viendo algunos casos y temas particulares. Y espero que esto sea bastante estimulante para ustedes y útil e interesante también. Bueno, en la siguiente imagen vamos a comenzar a ver la visión general de esta serie. Esta serie va a examinar la Edad Media en 3 fases. Vamos a partir analizando la Edad Media temprana, ¿ya? Las primeras 4 charlas serán llamadas calentando, ¿ya? Es una frase técnica que yo aprendí que han acuñado los historiadores para ese periodo. Vamos a estar dándole más o menos un vistazo al periodo comprendido entre el año 500 al año 1100, para ver cómo varias fuerzas heredadas del mundo antiguo son formadas y dirigidas hacia la forma característica de la vida en el medioevo. El pensamiento de la historia medieval vamos a resaltar. Entonces, calentando será la sección de una de nuestras primeras 4 charlas. En la siguiente imagen vamos a hablar de la alta Edad Media. Bueno, esta segunda parte va a ser llamada el siglo maravilloso y se va a mostrar como la cúspide de ese periodo, la cúspide en cierta manera de ese periodo de la Edad Media. Ya verá una pequeña desaceleración aquí, vamos a parar un poquito y vamos a comenzar a ver varias cosas con más detalle en alguno de este punto, porque vamos a ver cosas realmente críticas que suceden en ese siglo extraordinario. Y empezaremos un poco antes del 1100 y nos pasaremos un poco después del 1200, ¿ya? Pero porque ese es un siglo donde hay bastante trabajo gubernamental. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que el tercer punto es la Edad Media tardía. A esta parte la llamaremos haciendo ejercicio o resolviendo. Vamos a ver las implicaciones de lo que se logró en esta entrada maravillosa a este periodo y cómo siguió hasta el final de la Edad Media, viendo el periodo comprendido aproximadamente entre el 1200 al 1500. Y en la siguiente imagen podemos ver que
esta serie va a explorar temas que son subyacentes a lo largo de esta Edad Media. Y en cada una de estas 3 secciones vamos a subdividir la sesión en 2 partes principales. La primera parte la llamaremos Iglesia y Sociedad, donde veremos un poco más la política, las instituciones y la respuesta de la gente en las iglesias. Y podríamos llamar eso el lado más parecido a historia de la iglesia, de lo que estamos haciendo actualmente. En la siguiente imagen vamos a llamar a esta otra sesión el camino a Dios. Y eso va a ser el aspecto un tanto más teológico de lo que haremos, porque a medida que vayamos avanzando, quiero que recordemos que mientras la teología es importante, y sí, debemos tener claro que aunque es muy importante la teología, pero que la teología no lo es todo en estos periodos. Por lo que cuando estudiemos la historia, no deberíamos estudiar solo teología histórica, sino que debemos tratar de ver esa teología en contexto histórico. Porque a la gente le importa la teología. ¿A qué instituciones llevó la teología? ¿Qué instituciones produjeron teología? ¿Y cuáles fueron las grandes figuras que lucharon teológicamente? Y también veremos qué influenció la manera en que pensaron. ¿Y cómo fue la teología? ¿Y cómo fue que esta teología bajó lentamente a las iglesias? Por lo que siempre, en un periodo de la historia, hay una división entre teología buena y lo que realmente llega a la gente. Y eso es lo que vamos a ver en estos periodos. Y eso es parte de lo que también queremos enseñar. Queremos ver la historia de la iglesia, y después estaremos hablando mayormente bajo el tema de la iglesia y sociedad. Y después veremos los caminos a Dios, qué es teología y cómo todas las personas trataron de procesarlo, cómo van a estar relacionándose con Dios. Así es como estaremos procediendo. Espero que hayamos quedado un poquito claro sobre cómo va a ser este proceso. Y si no, no se preocupen, porque a medida que vayamos avanzando, vamos a quedar claros en este proceso y en estos periodos. Entonces, partamos con la primera sección, que es la iglesia y sociedad. Viendo algo de historia de la iglesia, ya enfatizamos el punto de que uno de los errores que a veces se comete es cuando llegamos a la historia medieval, es olvidar la conexión que continúa existiendo entre el Oriente y el Occidente en la iglesia. Y en la siguiente imagen podemos ver y vamos a analizar cuándo terminó el Imperio Romano. Para simplemente tomar la fecha clásica del 476, lo que diría que casi todos los libros de texto que existen hasta la fecha hablan de que el Imperio Romano colapsó en esa fecha en el Occidente. Y tantos libros de textos dicen que cuando el Imperio Romano colapsó en el Occidente, ese fue el principio del periodo antiguo del Occidente, y que la historia medieval comenzó en el año 477. Bueno, y si la historia fuese tan ordenada, sería más fácil de escribir y hasta hablar en un minuto acerca de dónde vino esa fecha del 476. Pero se produce una pregunta muy interesante aquí para nosotros, para que nos detengamos y la analicemos, es ¿cuándo acabó el Imperio Romano realmente? Y resulta que es una pregunta un poco difícil de responder de lo que nosotros hubiésemos pensado. Nosotros realmente sabemos cuándo empezó el Imperio Romano, y esto fue cuando Octaviano, el sobrino de Julio César, pudo derrotar a Antonio y Cleopatra, y esa fue la última gran resistencia que existió a la autoridad de él. Y él se establece como Augusto, el digno, el honrado, y se convierte en emperador. Y eso fue en el periodo del año 27 a.C., hasta la muerte de él, que fue el 14 después de Cristo. Por lo que es relativamente
fácil decir cuándo empezó el Imperio Romano. Pero ¿cuándo terminó? Como ya mencionamos, muchos dicen que terminó en el año 476, con el colapso del Imperio Occidental. Y el problema es que cuando murió Rómulo Augustulo en el 476, el Occidente eligió a un nuevo emperador, quien siempre ha sido descuidado por la historia, y probablemente este emperador no significó mucho para la historia. Y así el Imperio Occidental continuó más o menos, por lo que luchó un poco después de eso para poder mantenerse. Y en la siguiente imagen podemos ver que, aunque el Imperio Romano en Oriente estaba centrado en lo que fue actualmente Bizancio, esto es la ciudad de Estambul moderna, allí el emperador continuó sintiendo que era el emperador romano y que el Imperio Romano aún sobrevivía. Y ese imperio continuó hasta que Constantinopla fue tomada por los turcos en el año 1453. Por lo que hay un imperio romano realmente durante la Edad Media en el Oriente, a veces disminuyente ese imperio romano, a veces creciente, a veces está luchando, a veces está excepcionalmente vital y siempre está ahí con alto y bajo. Y cuando el Imperio Romano de Oriente cae finalmente en el año 1453, no es aún el final de este imperio y del relato de este, porque en el año 800, un rey en Francia y Alemania, llamado Carlos, es coronado como sacro emperador romano. Y como vemos en la siguiente imagen, el emperador romano en el Oriente le envía su total aprobación para el nombramiento de este nuevo emperador romano en el Occidente. Y así, en el año 800, el Imperio Romano es revivido en este Occidente. Ahora, ese Imperio Romano de Occidente sobrevive hasta el año 1806 y cada vez es menos relevante ese Imperio Romano. El título se vuelve cada vez más solo un título, como quien dice, pues muchos años la monarquía en Inglaterra se le dominaba a un rey de Inglaterra y un rey en Francia, pero este rey, que se suponía que también era rey de Francia, nunca estuvo físicamente ahí, era un título nomás, no existía una real posición en eso. Y a veces los títulos tienden a vivir más allá de todas las realidades, y es lo que ha sucedido con este imperio. Pero todavía en algún sentido formal, el Sacro Imperio Romano sobrevive hasta el 1806, hasta que Napoleón dijo, ya paremos con esto, es una tontería seguir nombrando este imperio, ya no existe. Y Napoleón lo dio por terminado en ese tiempo. Ahora, por lo menos todos sabemos que siempre se solía enseñar en la escuela, a nosotros y a los niños, que el carácter esencial del Sacro Imperio Romano era esto, que no fue sacro, ni romano, y no fue un imperio, era un título nomás. Pero el poder de una idea y de continuidad era tan fuerte y tan atractiva en ese tiempo, que Carlos, el conocido en la historia como Carlomagno, Carlos el Grande, Carlomagno quería ser investido con esa dignidad, con ese título. Y así pues, él continuó y finalmente se ubicó realmente en Austria, pero aún así, ese título, el atuendo de coronación en Viena, siguió viéndose en la coronación de los emperadores austriacos hasta el año 1806, denominándose todos ellos como el Sacro Emperador Romano. Bueno, podríamos argumentar que después de los 1806 se comienzan a ver remanentes de ese imperio romano.
El zar en Rusia insistía que después de la caída de Constantinopla, Moscú se convirtió en la tercera Roma, y los zares usaban las águilas bizantinas como los símbolos de su imperio. Y aquí hay algo bastante interesante que va direccionado a la palabra zar, que esa palabra se deriva de César, el antiguo título romano que existía, y por lo tanto hay un tipo de imperio romano que sobrevive hasta en el año 1917 con los zares. Y luego, en uno de los elementos curiosos y poco reportados de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se encargó que el atuendo de coronación del Sacro Emperador Romano fuese tomado de Viena y fuese llevado a Nuremberg para él, donde habría de ser consagrado y darle algo de validez con esto al Tercer Reich, al Tercer Imperio. Aún estaban, y se veía ahí en el Tercer Reich, los remanentes de dignidad imperial romana, siendo reclamado ese Sacro Imperio Romano hasta el año 1945. Entonces, siguen habiendo vestigios de este imperio hasta en la época moderna. Pero muestran lo larga que es la sombra que este ideal de imperio romano proyecta sobre el occidente. Se proyectó este imperio romano por mucho, mucho tiempo, y la idea de ser conectado, de aún tener alguna conexión con este imperio, con el gran y noble experimento civilizador. Eso es lo que Roma decía de sí misma, que lo vimos en capítulos anteriores, y Roma siempre quería establecer eso. Roma era eterna, parecía casi inimaginable, pero Roma estaba civilizando a las culturas. Roma quería establecer y decir que ellos trajeron orden a estos pueblos bárbaros. Y eso era una especie de ideal que todavía seguía cautivando a los cristianos en este periodo particular durante la Edad Media. Hubo un proceso ideal en este periodo que continuó atrayendo directamente el pensamiento de las personas cristianas a ese pensamiento que se establece en este periodo de la Edad Media que vamos a ir viendo. Bueno, y esta vendría siendo, hermanos amados, la introducción a este tema, que vamos a ir escarbando poco a poco, cómo el sentido de civilización cristiana se fue estableciendo. Y con esto estaríamos llegando al final de la enseñanza de hoy. Y este es el ideal predominante que existió durante esta Edad Media. Durante las siguientes enseñanzas pasaremos a ver más personajes particulares que tuvieron influencia en este periodo y veremos el resultado de estos ideales, cómo se establecieron. Así que, hermanos, les doy muchas gracias por que me hayan escuchado hoy nuevamente, y nos estamos viendo la siguiente semana, si nuestro Señor así lo quiere. Les agradezco de todo corazón el que me escuchasen hoy, y nos estamos viendo, amados hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.